Mis queridos peregrinos, ayer estuvimos en las pirámides de Giza y tuvimos la oportunidad de tener nuestro primer encuentro con el grande Egipto, esta civilización magnífica, maravillosa, que seguramente fue la más importante en su época. Y hoy, como pueden ver, estamos en el Nilo, estamos en Aswan. Aswan es la famosísima presa de la cual vamos a hablar enseguida, una presa decisiva para la geopolítica, la geoeconomía de África, del Oriente Medio y un poco también del mundo. Tiene que ver esta presa con la historia reciente del Egipto moderno. Quiero hacerles notar que los bordes del Nilo son rocosos. El Nilo ha sido excavado durante millones y millones de años por las aguas del Nilo que vienen por 10 países africanos. Vamos a hablar de esto también. Y pueden ver que en los bordes del Nilo nace una modestísima vegetación, apenas unos cuantos metros de vegetación, y después de eso no hay absolutamente nada de vegetación. En el avión venía yo grabando el Nilo y pudieron ver ahí cómo el Nilo es una modestísima línea verde en medio de un mar de roca y de arena. Quiero hablar con ustedes un poco sobre este Nilo, porque es la vida de Egipto, es la vida de la antigüedad y es un poco la cuna de lo que vamos a hablar en estos días, en esta grande introducción a nuestro tema del Éxodo. El Nilo es el segundo río más grande del mundo y tiene 6.800 kilómetros aproximadamente. El primero es el Amazonas, el segundo es el Nilo, y discurre de sur a norte y atraviesa 10 países. Nace en el Burundi y continúa por diversos países, Tanzania, Kenia, Sudán, etcétera, hasta llegar al Mediterráneo, atravesando todo el Egipto. En algunas partes obviamente nacen zonas forestales riquísimas, en llanuras, atraviesa lagos, los grandes lagos de África, y así atraviesa luego el Egipto y forma una parte fértil de Egipto que en la antigüedad era el 1% del territorio. Es decir, el río Nilo y las veras, las orillas del Nilo, en una distancia modestísima, quizá en algunos lugares más. Sabemos que el Nilo crecía en tiempos de lluvias, inundaba zonas cercanas al Nilo y dejaba esa especie de lodo, de barro que se llama el limo. Y ese limo era particularmente fecundo porque era rico, eran sedimentos barrosos de todo lo que arrastraba el Nilo en su camino. Tienen que pensar que la cuenca del Nilo, es decir, toda la zona que recoge las aguas del Nilo, son casi 4 millones de kilómetros cuadrados. 4 millones de kilómetros cuadrados que confluyen en este gran río como si fuera una arteria de vida y desembocan en el Mediterráneo. Sabemos que el final del Nilo es el delta del Nilo, que está más o menos entre la ciudad de Alejandría y el Cairo, y ese delta del Nilo sí es una zona riquísima, muy fértil ahora y en la antigüedad. ¿Qué ha pasado con este Nilo en los tiempos recientes? Si el Nilo es y antes se cultivaba, vamos a suponer, 1 kilómetro de cada lado de modo espontáneo y natural, ahora con la electricidad, con los motores y las bombas, el Nilo puede regar una zona un poquito más amplia, pero ya la vimos desde el avión,
y es un poquito más amplia. Nos decía nuestro guía que probablemente en este momento el cálculo de la zona fértil de Egipto sea del 5% del territorio. 5% del territorio. Del 1 que era en la antigüedad al 5 que es en la antigüedad, en el tiempo actual. Imagínense ustedes que todo Egipto es un desierto. Todo Egipto es un desierto. Y el Nilo es la única zona que tiene agua y que tiene fecundidad y fertilidad con este limo. Entonces, fuera de eso, todo es un desierto. Hay poquísimos oasis esparcidos un poco en todo el territorio, pero oasis de limitada, muy limitada extensión territorial. Nos decía nuestro guía que han descubierto recientemente un verdadero océano subterráneo y que el gobierno de Egipto tiene la intención de explotar esa agua y de crear 1 millón de hectáreas de cultivo para extender la riqueza y la agricultura de Egipto. Ojalá que se pueda hacer. Ahora es más fácil con la energía solar. En la antigüedad hubiera sido absolutamente impensable. Pues bien, este Nilo y esta cultura de Egipto es la base de lo que vamos a empezar a ir contemplando en los próximos días con el tema de Israel, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo en Egipto, las historias que ya vimos ayer de José. Vamos a hablar de Moisés, vamos a hablar de la vocación de Moisés, vamos a hablar de las plagas de Egipto, de los faraones, de la Pascua judía y finalmente de la huida de Israel de Egipto. Esa huida que conocemos, la hemos escuchado muchas veces, pero que en estos próximos días vamos a recorrerla, vamos a hacer nuestro tour visitando, profundizando, conociendo esta historia bíblica maravillosa que es el camino de la libertad, de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida, pasando por el monte Sinaí, la alianza, los mandamientos, la constitución, la organización del pueblo de Israel, que fue obra de Dios a través de Moisés. Bien, este va a ser un poco nuestro recorrido. Ya les dije que nuestra carta, nuestro libro guía en estos días va a ser la Biblia, va a ser la historia sagrada de modo muy especial y los mapas y los 10 mandamientos, la explicación del catecismo sobre los 10 mandamientos. Vamos a ir haciendo de modo bastante libre, en paralelo, el Egipto que estamos recorriendo, la historia del Éxodo y también la explicación de la tercera parte del catecismo, que es la moral, la vida en Cristo, vivir en Cristo, conformar nuestra vida con Cristo e identificarnos con Él a través de su gracia, a través de los dones, de los sacramentos, etcétera, lo que hemos visto en otras peregrinaciones, pero también a través de nuestra colaboración personal, y esa es la vida moral, la vida según los mandamientos de Dios, según las virtudes que Dios nuestro Señor nos pide y nos enseña en la Sagrada Escritura. Quiero completar un poco lo que estamos viendo y viviendo, porque es interesantísimo y es muy muy importante. Le voy a pedir a Pau que se pase por aquí para que veamos un poco la presa de Aswan en el fondo. Quiero que vean esta presa de Aswan. Esta presa tiene 4 kilómetros de largo y tiene en su base 1 kilómetro de ancho. Es como una grande pirámide, y en la parte alta donde estamos ahora sentados tiene 40 metros de ancho. Pasa una calle, una especie de calle, avenida, por donde llegan los vehículos, y luego tiene una zona de parque que ahora vamos a atravesar para ver la otra zona. Es una presa hidroeléctrica, por lo tanto produce electricidad, y es
Egipto es absolutamente autosuficiente en electricidad gracias a esta presa de Aswan e incluso vende electricidad a otros países vecinos. Esta presa tiene un vaso, es decir, crea una laguna de 500 kilómetros de largo. 500 kilómetros de largo. Y es parte de Egipto y tiene una parte también dentro de Sudán. Por lo que pueden ustedes imaginar, es una presa amplísima, grandísima, que le ha dado al Egipto moderno una grande riqueza. Tiene agua y tiene electricidad, tiene energía. Pero no solo, esta presa también ha servido para una serie de cuestiones naturales y estratégicas y políticas importantísimas. Por ejemplo, regulan las aguas de modo que ya no tiene Egipto esas inundaciones catastróficas que tenía en la antigüedad. Imagínense un río donde convergen 4 millones de kilómetros cuadrados de agua, de lluvia potencial, y todo llega y se acanala en un par de kilómetros de ancho, como pueden ver aquí a mis espaldas. En otros tiempos era muy rico, era muy poderoso, pero también era destructor. Ni qué decirles de la importancia política de este lugar, porque la historia de Aswan tiene que ver un poco con el nacimiento del Egipto moderno. 2 palabras solo por encuadrar esta presa y el Egipto moderno. Egipto era parte del imperio inglés. Los ingleses salen de Egipto en el año 1552. Y en el año 1553 el presidente Nasser piensa en hacer esta presa. Inicialmente tiene el apoyo de Estados Unidos, apoyo económico, apoyo tecnológico. Por algún motivo Estados Unidos se retira de la ecuación y Egipto recurre a la Unión Soviética. La Unión Soviética le apoya y en el año 1970 en el año 1960 se inicia la grande construcción de esta obra de ingeniería y se concluye en el año 1970. No se me olvida porque es el año que yo nací, 1960, y 1970, el México 70, el Mundial del 70. Tardó 6 años en llenarse. Imagínense el caudal de agua que contiene esta presa, la potencia para poder construir electricidad es inmensa. Les voy a decir una figura simple y rápida para que se hagan una idea. El río Nilo llena una piscina olímpica por segundo. Es decir, cada minuto llena 60 piscinas olímpicas en un minuto. Es un caudal enorme que obviamente varía mucho entre el periodo de lluvias y el periodo en que no hay lluvias. Pues bien, años 60 se comienza la construcción, años 70 se termina, 6 años tarda en llenarse el vaso de la presa y la producción a pleno capacidad de la electricidad de esta presa, de la potencia de esta presa. Con eso se regula el caudal, se regula que no haya inundaciones. También se hizo un canal que desvía el limo. Si el limo llegara a la presa, en muchos años probablemente se ensolvaría la presa, desaparecería. Entonces hicieron un canal que desvía el limo y una parte de agua, y con eso Egipto ha aumentado enormemente su capacidad agrícola. Cuando hicieron la presa, quedaron sepultadas o iban a quedar sepultadas numerosísimas ruinas arqueológicas de grande importancia, y es por eso que la UNESCO hizo todo un programa internacional para salvar
esos tesoros de la humanidad. Muchas de estas ruinas arqueológicas las regalaron, por ejemplo, en el Metropolitan Museum de Nueva York hay una pequeña pirámide rescatada de lo que hubiera sido cubierto por las aguas, y quizá la obra más importante y más famosa fue la de Abu Simbel, un templo precioso, enorme, gigante, es una pequeña montaña que trasladaron completamente a la orilla de lo que iba a ser el lago, y ahí está, ahí se visita, ahí se contempla ese lugar de Abu Simbel. Entonces, el Nilo, la presa, las ruinas arqueológicas, el valor sociopolítico y económico de esta presa, de este lugar. Obviamente también es un punto muy vulnerable de Egipto, porque en caso de una guerra o de una catástrofe, esta presa podría destruir Egipto, podría quedarse sin recursos. En fin, es un lugar delicado, por eso está vigiladísimo aquí para entrar. Te checan, te vigilan, te controlan, porque es un punto, podría ser un punto vulnerable actualmente en Egipto. Y por mencionar algo del Egipto antiguo, pues ustedes ya saben que la civilización de Egipto fue la más bella, floreciente y rica de la antigüedad, en parte debido al Nilo. Agricultura, pesca, ganadería, transporte, comercio, navegación, cantidad de actividades humanas que se realizaron en este lugar y que crearon y fomentaron la riqueza, la belleza y la prosperidad del Egipto antiguo. Creo que el culmen y la plenitud de esa civilización antigua fue precisamente en los tiempos en que vivieron aquí los israelitas, es decir, entre el siglo XV, XVI y XII antes de Cristo fue cuando Egipto llegó a su máximo esplendor. Ya lo vimos en las pirámides ayer, lo vamos a ir viendo en los próximos días, como a la ladera del río Nilo y en su riqueza se desarrolló la belleza y la importancia de Egipto. Solo por mencionar algunos datos: Egipto era una potencia económica, era una potencia militar, llegaron en un tiempo a conquistar y a gobernar todo el Medio Oriente y una buena parte del Mediterráneo. Egipto conocía la astrología, la astronomía, que tiene que ver con las pirámides, tiene que ver con la matemática que desarrollaron. Egipto era una potencia en la ganadería, en la agricultura. Lo sabemos por la hambruna de la que libró José a Egipto y a todo el mundo circunstante a través de los graneros gigantes que construyeron. Egipto tenía alfabeto, tenía el alfabeto jeroglífico, tenía escritura, tenía poesía, tenía arte bellísima. Es una pena que no podamos visitar el Museo del Cairo, no nos va a dar tiempo y no nos dejarían grabar, pero es una cosa maravillosa que vale la pena contemplar. El tesoro de Tutankamón, para mi modestísimo punto de vista, es una de las obras artísticas más bellas de la humanidad. Y pensar que tiene miles de años, y ahí en técnica, en arte, en diseño, en materiales, en tantísimos elementos, la cultura egipcia había alcanzado ya unas alturas increíbles. Pues bien, queridos amigos, vamos a dejar en este momento nuestra vista del Nilo y vamos a atravesar al otro lado para ver la grande presa, el vaso de la presa de Aswan, y entender aún más su importancia estratégica y su importancia natural. Vamos para allá. Sé que voy buscando una salida
que mi alma puede estar perdida si me separo de tu guía y dirección. Sé que esta vida es un camino para hallar la salvación. Mis queridos peregrinos, aquí tenemos un mapa un poco pobre, a decir verdad, de la zona del Medio Oriente, y aquí tenemos el delta del Nilo del que estábamos hablando, y aquí tenemos una parte del Nilo. Aquí se ve la presa de Aswan, que como les dije es parte de Egipto y parte de Sudán, una pequeña parte en el Sudán. Como ven, desde aquí esta presa ayuda y controla todo el agua de unas 2/3 partes del territorio cubierto por el Nilo. Vamos a familiarizarnos después con estas imágenes y estos mapas, porque nos van a ayudar a entender más nuestras peregrinaciones. Estoy de pie a la mitad de la presa. Como les dije, la parte alta es como una pirámide, la base de la presa, y luego 40 metros, y aquí estamos en esos 40 metros. Abajo tiene casi 1 kilómetro de ancho. Aquí está la calle, estacionamiento, jardines. Aquí vienen los turistas, muchísimos turistas, a visitarlo. Vamos a atravesar la calle y vamos a ver la presa de Aswan en el vaso, en la zona del lago. Aquí pueden ver esta forma como piramidal. Nos decía nuestro guía en el camino que esta obra es 30 veces más grande, más voluminosa que la pirámide más grande, la pirámide donde estuvimos ayer, que es una de las obras o la obra monumental más grande de la antigüedad y una de las más grandes del mundo entero. Aquí pueden contemplar cómo los alrededores del Nilo son en parte montañas rocosas, zona de arena, desierto. No vimos desde el avión una sola planta fuera de la vera del río Nilo. Es increíble, pero pensar que aquí se extiende este lago por 500 kilómetros, y así contiene aquí la potencia y la vida, la fertilidad de todo el pueblo de Egipto. Pues bien, quiero terminar esta grande introducción, si me permiten, mencionando un aspecto de la vida del Egipto antiguo que omití a propósito y la dejé para este momento, y es la vida religiosa. Egipto era un pueblo religiosísimo. Lo demuestran sus edificios y sus templos. Vamos a ir visitando estos días algunos templos de la antigüedad egipcia que son impresionantes. Y no tenían la revelación el pueblo egipcio, así es que todo se organizó y todo se desarrolló en un plano bastante natural. Es decir, lo que vivían, lo que experimentaban, lo que entendían de la naturaleza, eso lo expresaban en su religiosidad, en sus dioses, y si no los tenían los inventaban, obviamente en base a todo lo que Dios nuestro Señor nos ha dado, haciéndonos a su imagen y semejanza, pero no tenían la revelación divina, y eso es lo que hacía la diferencia fundamental entre el pueblo de Israel y el pueblo egipcio. Eso lo vamos a ir viendo a través de nuestra peregrinación, porque este contraste, este choque religioso
entre una cultura extremadamente religiosa pagana y una cultura extremadamente religiosa fundada en la revelación de Dios, en la Biblia. Obviamente era un tema de conflicto, era un tema de dificultades, era un tema de diferencias, y eso nos va a hacer resaltar la especificidad de la religión basada en la Biblia, en la revelación, en el don de la revelación y en las palabras de Dios a través de sus profetas, de los cuales Moisés es el más grande profeta reconocido de la antigüedad, el más grande profeta y de algún modo una especie de anticipación de lo que iba a ser Jesucristo. Queridos peregrinos, vamos a terminar aquí esta grande introducción y sencilla introducción a nuestro tema Egipto, río Nilo, civilización egipcia y una presencia del pueblo de Israel que inicialmente fue muy modesta. La familia de Jacob, unas 70 y tantas personas que bajaron de Hebrón hasta Egipto para salvarse del hambre y para encontrar a José, y que después se fueron desarrollando hasta la salida de Egipto, en que nos dice el Éxodo que salieron 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, es decir, siglos de presencia en Egipto, de desarrollo, un pueblo generoso, trabajador, muy sacrificado, esclavo en muchas ocasiones, explotado, pero que creció y que se consolidó en torno a su fe en Dios y en torno a su patria y a sus familias y a las promesas, en definitiva, que habían recibido Abraham, Isaac y Jacob. Así es que vamos después de esto a conectar ya con la historia bellísima de Moisés. Que Dios los bendiga. Vamos a seguir nuestro recorrido ahora desde Aswan hacia el Cairo, y vamos a estar 3 días en un crucero tratando de mostrarles la maravilla de este río, de su vida, de su historia y de sus riquezas. Muchas gracias. Vamos a ver en algunas imágenes la magnitud de esta grande obra de ingeniería y su importancia estratégica. Aquí está el inicio de las obras. Como ven, es todo desierto, montaña. Los medios que utilizaban eran bastante rudimentarios, pero ya es una obra moderna importantísima. Vean la magnitud de las turbinas que se instalaron aquí. Turbinas, si toda esta gente, que son cientos de gente, están aquí abajo, y se ve la magnitud de las turbinas. Aquí tenemos los túneles que hicieron para la salida de las aguas hacia las turbinas, y así podemos ir viendo un poco, apreciando esta obra maravillosa, la presa de Aswan. Aquí hay fotografías de las obras ya más avanzadas. Podemos ver aquí las dimensiones, la magnitud. Una obra gigante que, como les dije, fue financiada inicialmente por los Estados Unidos hasta un cierto punto, y después entró la Unión Soviética. Aquí tenemos un esquema que nos ayuda a entender un poquito la estructura. Como les dije, es una estructura piramidal que tiene 1 kilómetro, casi 1 kilómetro de ancho en la base, 110 metros de altura y 40 en la parte más alta. Aquí está represada el agua, entra por un túnel y aquí se distribuye en las turbinas para la producción del agua. Una breve idea, queridos amigos, para que nos demos cuenta de qué estamos hablando y de la importancia de este lugar.
Mis queridos peregrinos, estamos en el templo de la diosa Isis. Es una isla en el río Nilo. Solo por completar de lo que ya vimos antes, la presa de Aswan, había otra presa anterior, mucho más pequeña, realizada por el Imperio Británico en el año 1923. Cuando esta presa se llenó, era mucho más pequeña que la de Aswan, cubrió mucho algunas ruinas, entre ellas esta, el templo de la diosa Osiris, y el pueblo egipcio la trasladó, todo este templo está trasladado y reconstruido a una isla diferente y un poco más elevada. Hemos llegado aquí. Hemos visto un poquito jeroglíficos, hemos visto muchas representaciones egipcias maravillosas, pero este templo en particular es un templo muy tardío, es un templo del Imperio Greco-Romano. Estamos ya hablando del tercero, segundo siglo antes de Cristo. Continúan con su arte un poco modificada, un poco más expresiva, siguen con sus jeroglíficos. Aquí se ve un detalle en los capiteles de las columnas que son todos diferentes. Los capiteles de las columnas nos enseñan claramente el periodo a que pertenece un templo en el Egipto antiguo. Y este templo pertenece al periodo greco-romano. Quiero enseñarles con este folletito sencillísimo que me conseguí aquí a la entrada del templo una cosa importante del pueblo egipcio que ya mencionamos antes, y es su religiosidad. Miren la cantidad de dioses que tenían los egipcios, y cada uno de estos dioses tiene una función en la mitología egipcia. Uno tiene una cabeza de carnero, el otro tiene una cabeza de cocodrilo, unos tienen una corona que representa el Egipto alto y bajo, los dos grandes reinos del egipcio antiguo. Otros tienen solo una corona que representa el Egipto alto, y así podemos ver cómo el pueblo egipcio, profundamente religioso, creó, como el pueblo griego y el pueblo romano, toda una mitología que reflejaba su culto idolátrico, y adoraban dioses creados por ellos, inventados por ellos. Y en ese contexto es importante también considerar que en el periodo de su máximo apogeo, que ya les dije que coincide con la presencia del pueblo hebreo en Egipto entre el siglo XVI y XII antes de Cristo, al faraón se le consideraba también un dios. Imagínense pensar que el dios, la autoridad máxima, el poder supremo, es un hombre. Además, en el Egipto antiguo, esos hombres frecuentemente se casaban entre hermanos, se casaban en sus propias familias, debían tener seguramente complicaciones de tipo genético, problemas morales o políticos heredados de una generación a otra, y esos eran los dioses. ¿Cómo se sentiría nuestro pueblo hebreo monoteísta, que creía en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en este mundo de un politeísmo muy fuerte, y además de un politeísmo, como les digo, también en una dimensión social y política muy arbitraria y muy relativista, muy naturalista? Este es, queridos amigos, el Egipto antiguo, y es la cultura en la que va a surgir el Éxodo, y con el Éxodo se va a crear el pueblo de Israel con sus propias leyes, con su propio culto, con su propio sacerdocio, con sus propios gobernantes y con su propia estructura. Vamos a ver un poco más de este templo, y con esto culminamos este primer día
de recorrido por el Nilo, la cultura del Nilo y el Egipto antiguo. Vamos a ver algunas cosas y volvemos a nuestra base. Quisiera que notaran la magnificencia de estos templos. Pensemos en una cultura donde las posibilidades técnicas eran limitadísimas, era todo esfuerzo humano, carga humana, movimiento humano, animal, tracción. Una cosa impresionante haber realizado templos de esta magnitud. Expresa por un lado la capacidad del pueblo egipcio, la riqueza del pueblo egipcio, la cultura del pueblo egipcio, pero también su profundísima religiosidad. Hemos llegado aquí en el templo de Isis a lo que se llama el santuario y lo vamos a ver en muchos de los templos antiguos. Esto era el altar y aquí estaba la escultura de la diosa Isis. Estamos en el lugar más santo, tenía puerta. Vean, está completamente decorado, bellísimo, con escrituras, historias que no puedo yo descifrar, pero importantísimas. Y aquí solamente podían entrar 2 personas. Y esto es muy común de las religiones antiguas, lo veremos después en el judaísmo. El sumo sacerdote y el rey, que en algunos periodos del antiguo Egipto se consideraba Dios, sumo sacerdote y Dios. Entonces este es el altar y quiero notar aquí con ustedes 2 o 3 detalles de la religión egipcia que han perdurado. Pasaron al judaísmo y también al cristianismo. Aquí tenemos el Dios y tiene el cetro de mando. Este cetro representa el poder, el mando, la fuerza del que representa, del que gobierna, del que manda. En el cristianismo es el báculo del obispo, del papa, del cardenal y también en algunos países todavía hasta hoy hay un cetro de mando, un bastón de poder. Pueden notar aquí estos como óvalos son los nombres, no sé descifrarlos, pero sé que son los nombres. Y también este símbolo que tiene 2 flores diversas, el papiro y la flor de loto, representa a los 2 reinos de Egipto, era el Alto Nilo y el Bajo Nilo. Quiere decir que estos dioses gobernaban en los 2 reinos de Egipto.
así como en Israel también hubo un reino del norte y un reino del sur, que fueron separados y unificados según la fuerza y el poder de los reyes. También en Egipto hubo dos reinos que en algunos momentos fueron unificados y en otros momentos fueron separados. Terminamos aquí el día de hoy, ha sido muy rico, muy intenso, espero que lo disfruten y con esto nos vamos a preparar para entrar ya mañana directamente en la historia de nuestro amigo Moisés. Que Dios los bendiga. Quiero señalarles un momentito la magnificencia de este templo que vamos a ver en sus columnas, en sus traves, y que después de que el Imperio Romano se convierte al cristianismo, se convirtieron en templos cristianos. Y podemos aquí ver el altar con una cruz bizantina hermosísima, y también aquí probablemente el tabernáculo del tiempo con una cruz bizantina. Vamos a ver que en diversos lugares había cruces. Aquí tenemos una cruz en esta columna imponente, y tenemos también cruces aquí, como podemos ver en las dos puertas, las dos columnas de la puerta de la entrada del santuario. Aquí tenemos inscripciones griegas que ciertamente fueron muy posteriores, seguramente del imperio bizantino, por lo tanto imperio cristiano. Estamos hablando del siglo III o IV después de Cristo. Sé que voy buscando una salida, que mi alma puede estar perdida si me separo de tu guía y dirección. Sé que esta vida es un camino para hallar la salvación.